La sensación de no pertenecer a nadie ni a ningún lugar, no sentirse tal vez querido, el dolor del abandono de los padres, todo eso y mucho más experimentó John Lennon. El talentoso músico llevó sobre su alma todos esos traumas hasta su muerte, según contó en varias entrevistas. Las actitudes disfuncionales de sus mayores con el tiempo le causó problemas en sus relaciones con otras personas. Por cierto, que tenía una personalidad difícil y complicada. En esta entrega presentamos sus 5 secretos, pero podría tener muchos más. Tu donación ayuda a continuar creando buenos contenidos. Los videos que te presento conllevan horas de laboriosa edición, sin contar la investigación previa y pensar la manera de mostrarlos. Si te gusta el canal y crees que los videos son buenos, te pediría que consideres la posibilidad de hacer una donación. La cantidad la decides tú. Eso ayudaría mucho a continuar haciendo muy buenos videos de variados temas. Los enlaces los encontrarás en la descripción del video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, aquí de vuelta reunidos en los comentarios antes de este interesante video. Hoy volvemos a la serie 5 secretos vergonzosos y hoy vamos a exponer las vergüenzas de un ícono de la música popular del siglo XX que participó en uno de los grupos más influyentes y relevantes de la segunda mitad del siglo XX, que produjo una histeria de masas y de adoración sin precedentes y que no se volvió a repetir nunca más, que se llamó la Beatlemanía, y estamos hablando de John Lennon. John Lennon es un hombre que tenía una personalidad muy difícil, complicada, estaba lleno de traumas y lógicamente ese tipo, la personalidad difícil, dura, siempre generan conflictos y siempre tienen choques con los demás y lógicamente no siempre se comportan bien y tienen hechos que producen hechos que son avergonzantes. Y Lennon tenía unos cuantos. Hay que reconocer que Lennon, o al menos yo no soy psiquiatra, voy a jugar al psicólogo de entre casa. Hay que reconocer que Lennon, sus conflictos, sus traumas, su forma poco amable de ser, seguramente nace de la pésima infancia, triste infancia, donde sufrió los abandonos de sus padres, que decidieron hacer su vida sin el hijo, y se tuvo que criar junto a una mujer muy estricta, muy dura. Lo quería a su manera, por supuesto, y quería el bien para él, que era su tía Mimi y su esposo George. Él tuvo un hogar, pero era el hogar que realmente correspondía. Los padres se separaron cuando él tenía 4 años. El padre se fue a trabajar como marino mercante y la madre encontró una nueva pareja. Y bueno, no sé, hay, tal vez porque lógicamente faltan datos, no conozco, son secretos de familia. Tal vez este nuevo marido de la madre no quería hijos de otros matrimonios. Hay hombres que son así. Y la madre, bueno, priorizó su felicidad personal por encima de la de su hijo. Y lo puso con su tía, con su hermana Mimi, que fue la que lo crió, la famosa tía Mimi, que todos hablan en las biografías de los Beatles. Él lo quería, vuelvo a repetir, pero era muy estricta. Y eso hizo, no sé, una personalidad difícil, porque era indómito, duro. Seguramente él desfogó su furia en los demás. Hay unos cuantos episodios donde no queda bien parado. Por ejemplo, se burlaba mucho de los discapacitados en su adolescencia. También tuvo actitudes disfuncionales con su primer hijo, ¿no? Pero
se corrigió en el segundo, con el segundo se corrigió. Se rumorea que tuvo una relación homosexual con el manager Brian Epstein, que era un gay confeso, ¿no? Y, en fin, hay muchas anécdotas que no lo dejan bien parado a Lennon. Comprendemos que careció de un buen hogar, a pesar de los esfuerzos que hizo Mimi para darle todo, dentro de sus posibilidades ella le dio todo, pero no tuvo el amor y el cariño de los padres y sintió la falta de eso. Y seguramente eso distorsionó un poco su personalidad. No me corresponde a mí analizarlo, lo harán los psiquiatras, pero todo arranca de ese punto, la niñez. Y hago un paréntesis, ¿no?, para decirles lo importante que es al principio de la vida un buen hogar y ser criado por padres cariñosos, y bueno, eso es una cosa gran importante. Lennon tuvo esa desgracia, aunque después la vida lo compensó con un éxito fenomenal, porque los Beatles fueron un fenómeno del siglo XX impresionante, no se volvió a repetir, una histeria de masas y de admiración que nunca más volvió a repetirse. Pero los Beatles abrieron el camino a todo. Fue la fuente de inspiración para otros músicos, son llenos de admiración y delirio también, ¿no? Así que hoy vamos a ver los 5 secretos de John Lennon. Como siempre, no nos corresponde juzgar, comprendemos cuál es el origen de sus traumas y, bueno, tengamos pongamos un manto de comprensión sobre las malas acciones de Lennon y enterémonos de estos temas, que siempre es bueno conocer, el lado oscuro de los artistas, ya que son presentados como semidioses y son humanos, tienen sus fallas. No están en el Olimpo con los dioses, son humanos, tienen los pies sobre la tierra. Así que, queridos amigos, como siempre, apoyen al canal en todo lo que puedan, disfruten el video, espero que aprendan cosas nuevas, que sea fuente de inspiración y de reflexión para ustedes, como lo es para mí, y nos seguimos viendo en otro video que no va a tardar mucho en aparecer. Que tengan una buena semana y siempre con la mirada en el futuro. Chao, nos vemos. John Lennon es un ícono indiscutido del siglo XX. Formó junto con Paul McCartney el dúo compositor más increíble de la música popular y ambos impulsaron la leyenda de los Beatles, la banda más influyente de todos los tiempos. En tan solo 8 años y con una producción de 13 álbumes de estudio, 211 canciones, los Beatles conquistaron literalmente el mundo, en el cual, según la leyenda, ni un segundo deja de sonar su música. Original, único, irrepetible y también controvertido y provocador. El compositor se vio envuelto en no pocas polémicas. He aquí sus secretos. John Lennon, una vida familiar infeliz. La vida familiar de John Lennon no fue precisamente feliz. Sus padres, Alfred y Julia, se separaron cuando su único hijo tenía 4 años. El padre entonces se dedicó a recorrer el mundo como marino mercante, y John llegaría a estar 16 años sin verle. Tras la separación, la madre dejó a John al cuidado de su hermana mayor,
Mimi, e inició una nueva vida en común con John Dickens, con quien tuvo 2 hijas, Julia y Jackie. Con los años, madre e hijo retomaron la relación, que se vio truncada de forma traumática cuando John tenía 17 años. El 15 de julio de 1958, Julia fue atropellada después de una visita a Mimi. Fue otro gran trauma, la perdí 2 veces, una vez cuando me llevaron a vivir con mi tía y otra vez a los 17, cuando murió físicamente. Me quedé muy amargado, explicó John en 1980. Con su madre había compartido tiempo y afición a la música. A ella le dedica la dulcísima canción Julia, del álbum blanco de los Beatles. Y en su desgarradora canción Mother, ya como solista, menciona a sus 2 padres. John Lennon se crió, por tanto, con sus tíos Mimi, la hermana mayor de su madre, y George, el esposo de Mimi. La relación entre Mimi y John no fue fácil, debido a la tensión entre el carácter rígido de esta y el carácter rebelde e indómito del otro. Mimi se oponía a que su sobrino centrara su carrera en la música, como demuestra su frase más célebre. La guitarra está bien como hobby, John, pero nunca te ganarás la vida con ella. Según declaró John Lennon en 1972. Unos fans americanos grabaron esta fallida profecía en acero y se la enviaron a Mimi, quien tuvo este obsequio a la vista en una casa que le regaló el mismo John. John Lennon se mofaba de los discapacitados. Después de vivir una infancia tan difícil, Lennon no era un niño bien educado. Además, su comportamiento hacia los discapacitados era bastante extraño e inquietante. En 2009 se estrenó una película dramática biográfica sobre la infancia y la adolescencia de John Lennon, dirigida por Sam Taylor Wood. La película, Nowhere Boy, está basada en la biografía de la media hermana de Lennon, Julia Baird, además de compartir detalles menos conocidos sobre la juventud del difunto Beatle. También cubre la relación del músico con su madre Julia, su tía Mimi, su primera banda, los Quarrymen, y la formación de los Beatles. En Nowhere Boy, Lennon es interpretado como un niño sensible y humilde. Sin embargo, este no fue realmente el caso. Según un artículo del 2009 de The Guardian, Lennon dirigía pandillas, robaba en tiendas, era un matón con los maestros y compañeros de clases y estaba curiosamente fascinado con los discapacitados. Mientras estaba en la escuela de Quarrybank, el músico llenó cuadernos con muchos bocetos de representaciones grotescas de humanos. Según la biografía de John Lennon escrita por Ray Coleman en 1985, el músico no tenía tolerancia ni paciencia con las personas con discapacidad y disfrutaba burlándose de ellas. Además, su ex compañera de clase en la escuela de arte, Thelma Pickles, argumentó que a Lennon le divertía mucho intimidar a los discapacitados. Supuestamente corría hacia las personas con discapacidad física y se reía de ellas, mientras hacía muecas horribles. Ray Coleman escribió lo siguiente sobre John Lennon en su Lennon The Definitive Biography. John Lennon desarrolló una habilidad instintiva para burlarse de los débiles, con los que no tenía paciencia. Su ex compañera de clase, Thelma Pickles, también dijo lo siguiente sobre el músico. Cualquiera que cojeara o estuviera lisiado o jorobado, o deformado de alguna manera, John se reía y corría hacia ellos para hacer muecas horribles. Parece que John Lennon carecía de empatía hacia los discapacitados cuando era un adolescente. Teniendo en cuenta que Lennon tuvo una infancia difícil que lo hizo sentir que no pertenecía a ningún lado, es seguro decir que descargó su ira con los demás. John Lennon, amor homosexual. Si alguno era el quinto Beatle, ese fue Brian Epstein, afirmó McCartney en una entrevista a la BBC en 1997. Después de descubrir al grupo en The Cavern, Epstein fue en su papel del representante uno de los máximos responsables de sacar a los talentosos muchachos de The Cavern y de los confines de Liverpool para expandirse por todo el mundo. Quedé impresionado de manera inmediata por su música, su ritmo y su sentido del humor sobre el escenario. Y fue en ese mismo instante donde todo comenzó, declaró el manager sobre la primera vez que les vio actuar en el Cavern Club. Cuando Epstein murió por una sobredosis de barbitúricos, el 27 de agosto de 1967, con 33 años, los Beatles ya habían alcanzado el cenit de su carrera. El 1 de junio anterior habían publicado su quizás
álbum más importante, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Brian Epstein era homosexual y le confesó a su amigo, el periodista Michael Thornton, que estaba totalmente enamorado de John Lennon, según publicó Thornton en el Daily Mail. Aunque los biógrafos coinciden que Lennon fue durante un tiempo cruel con los sentimientos de Epstein hacia él. Según este periodista, ambos mantuvieron una relación homosexual que mantuvieron en secreto. El biógrafo de los Beatles, Hunter Davis, también sostiene que Lennon tuvo una breve relación con el manager. Por el contrario, las dos mujeres de Lennon, Cynthia Powell y Yoko Ono, reaccionaron contra estas afirmaciones, cerrando filas, sosteniendo la heterosexualidad del músico. Epstein fue el padrino de Julian, el primer hijo del cantante. Curiosamente, el padrino de su segundo hijo, John, lo sería otro reconocido homosexual, Elton John. John Lennon. El número 9 lo perseguía. John Lennon tenía una particular obsesión por el número 9, que veía omnipresente en su vida. Nació el 9 de octubre a las 6:30 p.m., 6 más 3 igual a 9. Liverpool tiene 9 letras. Newcastle, la calle donde vivía, también. El autobús que tomaba para la escuela era el 72. 7 más 2 igual a 9. Mismo número del apartamento en Nueva York donde vivió. Esta obsesión dio lugar a una de las canciones más especiales o directamente extravagantes de los Beatles, Revolution 9, incluida en el álbum blanco de los Beatles. En este tema experimental se oye una voz repitiendo Number 9, un coro de violines al revés, un instrumento Mellotron Mark al revés, gritos de mujer, llantos de bebé, entre otros. En definitiva, uno de los temas más largos y menos comprendidos de los Beatles. En el título de las otras dos canciones de Lennon aparece el número 9, One After 909, con los Beatles, y Dream Number 9, ya como solista. John Lennon, padre con preferencias. Julian tiene actualmente 59 años y John 47. Diferencias en la crianza, celos y una herencia desnivelada. Uno fue hijo de la incipiente Beatlemanía, con un progenitor muchas veces ausente entre giras y grabaciones. El otro, al nacer, precipitó el retiro temporal del mundo de la música de su padre, del cual regresaría poco antes de ser asesinado. Los dos son los vástagos de John Lennon. Julian, 1963, y John, 1975. Los dos son Lennon, ninguno ha podido ser como papá John. En una entrevista para Playboy concedida junto a Yoko Ono, madre de John y enemiga de a ratos de Julian, John Lennon fue poco sutil para referirse a los orígenes de su primer hijo. No le voy a mentir a Julian. El 90% de la gente de este planeta nació de una botella de whisky en un sábado a la noche. Julian está en la mayoría junto conmigo y todos los demás. John es un chico planeado y ahí está la diferencia. Suavizando un poco el golpe, agregó: no quiero menos a Julian, él es aún mi hijo. El dato de la botella de whisky fue refutado por la primera esposa de Lennon, Cynthia Powell, quien sostenía que el niño había sido planeado en las primeras épocas, cuando habría verdadero amor entre ellos, antes de que el matrimonio sucumbiera al tedio de la vida doméstica y a las continuas tentaciones de Lennon en y fuera de la gira. Lo cierto es que Cynthia estaba embarazada cuando se casó con Lennon. John Charles Julian Lennon nació en Liverpool el 8 de abril de 1963. John por su padre, Charles por su abuelo materno y Julian por Julia, la madre de Lennon. Este, de gira, estuvo ausente en el nacimiento de Julian, en una repetición de lo que le había pasado con su propio padre. El 9 concurrió al hospital disfrazado. ¿Quién va a ser un rockerito famoso como su padre?, le preguntó al bebé. Pero al día siguiente ya estaba nuevamente en la ruta. No volvería a ver a Julian hasta junio. Al igual que el matrimonio con Cynthia, el nacimiento de Julian era poco menos que un secreto de Estado ordenado por Brian Epstein, el manager del grupo, convencido de que un Beatle casado disminuía la cantidad de fans. Cuando Lennon estaba en casa, si bien le daba todos los gustos de nuevo rico a Julian, escapaba a las responsabilidades del día a día, desde cambiar pañales en adelante. A la vez se negaba a contratar una niñera, sosteniendo que la crianza de su hijo era responsabilidad de Cynthia. Durante mucho tiempo, Lennon estaba presente y a la vez ausente,
acostado en el sofá, leyendo con la TV siempre prendida o experimentando, en su estimación, uno de los más de 1000 viajes de ácido. En 1968, al volver de un viaje, Cynthia encontró a Yoko Ono ocupando su lugar. El matrimonio Lennon-Powell, que era poco más que una cáscara vacía, entraba en su fase final. Una de las personas que mostró empatía con Cynthia y Julian fue Paul McCartney. De hecho, Julian ha dicho que se recuerda más veces a UPA de McCartney que de su padre. También visitaba a su padre los fines de semana en la mansión de Tittenhurst Park, donde luego se grabó Imagine. El 9 de octubre de 1975, el día del cumpleaños 35 de John, después de atravesar embarazos perdidos y pese al riesgo que consistía para Ono ser madre pasado los 40, nació John Taro Ono Lennon. Debido a lo desgastante del parto, Yoko no pudo ver a su hijo por 3 días. John le dio a John, su segundo hijo, toda la atención que no le había prestado a Julian, buscando remediar errores. Como Julian ya llevaba el nombre de John, eligieron la versión escocesa John, mientras Taro significa en japonés el primer nacido. ¿Y Julian y Kyoko, la hija de Yoko? El padrino fue Elton John. Evidentemente, Lennon no se imaginaba los cambios que habría en la cultura. John dijo que como Elton era gay, no iba a tener hijos a los que dejarle su dinero, contaría Yoko. Si bien hay mucho mito en los 5 años de retiro de Lennon, lo cierto es que, desde cambiar los pañales en adelante, le dio a John toda la atención que no le había prestado a Julian, buscando remediar errores del pasado y no seguir repitiendo disfuncionales patrones familiares. Eso no excluía a Lennon de pasar días en un mutismo autoimpuesto, o permanentemente fumado, o peor, con algún arranque de ira. Julian viajaba cada tanto a ver a su padre y no podía evitar notar que había consagrado a su segundo hijo la atención que nunca había tenido con él. Pero tocaban juntos la guitarra y John le enseñaba acordes. Lennon también le ofreció fumar marihuana cuando tenía 12. La última vez que se vieron fue en la casa de verano de Lennon y Ono, en Palm Springs, Florida, en 1979. Y todo terminó el 8 de diciembre de 1980. Lennon fue acribillado cuando volvía al edificio Dakota para dar a tiempo el beso de las buenas noches a John, después de estar en el estudio de grabación. Y esto es todo, amigos. John Lennon tenía sin duda una personalidad difícil de comprender. Su dura infancia, repleta de abandonos de aquellos que debieron cuidarlo, lo afectó seriamente el resto de su vida. Que haya encontrado la paz y felicidad en el otro mundo, ya que en este seguro que no la encontró.